Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Primando, bienvenidos al primer video de física del canal y el primer tema que trataremos en nuestro curso de física va a ser el torque, o lo que es conocido en inglés como Moment of Force. ¿Y por qué hago énfasis en el término Moment of Force en inglés? ¿Por qué? Porque este curso que vamos a ver va a estar basado en el currículo IGCSE de física, el currículo que se utiliza para el sistema educativo de Cambridge en el Reino Unido. Pero sin más merodear en eso, luego haremos un video al respecto. Empecemos con qué es el torque o el moment of force. Entonces el torque se puede definir como el efecto de rotación causado por una fuerza. Esto se conoce como torque o moment of force en inglés. Este torque depende de los siguientes factores. Primero, la magnitud de la fuerza y segundo, la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación o pivote. Esto suena un poquito más complicado, pero con la imagen que vamos a presentar a continuación se va a entender un poco mejor, ya que gracias a estas dos magnitudes, a estos dos valores, podemos utilizar la siguiente fórmula para calcular el torque. Entonces, cuando hablamos de torque o moment of force, vamos a ver que ese valor va a ser igual a la fuerza por la distancia perpendicular del pivote. Es igual a fuerza por distancia. Y la unidad que utilizamos cuando hablamos de torque es el newton metro, ya que fuerza se mide en newtons y la distancia en metros, como en cualquier otro sistema dimensional. El torque en este caso puede ser como el de rotación en sentido de las manecillas del reloj en sentido horario o en contra del sentido horario, en sentido antihorario. Y lo vamos a ver en este ejemplo de aquí. Como vemos, esta herramienta tiene el pivote o el eje de rotación aquí en este círculo de acá. Y la persona que lo está agarrando está ejerciendo una fuerza F sobre él. En este caso, la fuerza F es perpendicular a la trayectoria desde por la línea que pasa por el eje de rotación. Por lo tanto, la distancia D es esa distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza, que es esta línea que vemos aquí, que dice fuerza F, hasta el eje de rotación, desde este punto hasta este punto. En este caso, la fuerza F va a ejercer un torque antihorario. ¿Por qué? Porque como vemos, si la fuerza va hacia acá y el eje de rotación es hacia acá, el efecto de rotación va a ir en la dirección de esta flecha redonda. Esta flecha redonda, como vemos, va en contra de las manecillas del reloj. Siempre es importante ver cuál es el sentido horario o antihorario del torque, porque esto nos define hacia qué lado va a rotar el objeto, especialmente cuando tenemos torques de ambos tipos. Entonces, continuando y hablando de torques de ambos tipos, vamos a hablar del equilibrio rotacional. Generalmente en lo que es un sistema de torques nos van a pedir o vamos a buscar que éste esté balanceado, o sea que no se esté moviendo, que no esté rotando. Y esto se traduce a que el torque del sentido horario sea exactamente igual en magnitud al torque en el sentido antihorario. En este caso tenemos esta imagen en la que se nos dice que el sistema está balanceado. Como vemos, del lado derecho hay un peso de 5 newtons que está a 0.5 metros del pivote o eje de rotación, que es este triangulito de acá, y hay una fuerza F que está del otro lado del pivote y que está a 0.25 metros de él. En este caso, lo que vamos a querer hacer es encontrar la magnitud del valor de F para poder saber cuándo o qué fuerza se necesita en ese caso para que el sistema esté en equilibrio rotacional. Entonces vamos a realizarlo. Primero que todo vamos a identificar cuál es el torque horario. Entonces, como vemos, la fuerza de 5 newtons y la fuerza F tienen sentidos distintos. Pero ¿cuál va a ser aquel sentido que sea horario? Bueno, sabemos que el sentido horario va a ser este, ya que recorre el reloj de manera normal. Por así decirlo, de derecha a izquierda en este caso, pero recordemos que eso depende de la posición. Este es el sentido horario, como vemos. Mientras que la fuerza F va a ser un sentido antihorario, porque como vemos va en contra de las manecillas del reloj, va en contra del sentido normal de nuestros relojes. Entonces lo que tenemos que hacer para encontrar que el equilibrio rotacional se cumpla es cuál es el torque en cada uno de esos sentidos.
Para el sentido horario vamos a tener que el torque va a ser causado por esta masa de 5 newtons que ejerce una fuerza de 5 newtons que está a distancia 0.5 del pivote. Por lo tanto, el torque va a ser igual a la fuerza, que es 5 newtons, por 0.5 metros. Y 5 por 0.5 nos va a dar 2.5, recordemos la unidad, newtons metros. Ese es el sentido o el torque en el sentido horario que hay en este sistema. Ahora, en el sentido antihorario, acordémonos que para que el equilibrio se dé, queremos que ambos torques sean iguales. Es decir, que el torque antihorario también debería ser igual a 2.5 newtons metros. Y sabemos que el torque antihorario es el resultado de la fuerza F que hay de este lado del sistema por su distancia al pivote, que es de 0.25 metros. Y eso queremos que sea igual a 2.5 newtons metros. Entonces vamos a solucionar la ecuación como lo haríamos de cualquier otra manera. 2.5 newtons metros es igual a F por 0.25, entonces dividimos ambos lados por 0.25 metros para aislar completamente a la fuerza. Tenemos que F va a ser igual a 2.5 newtons metros sobre 0.25 metros. Los metros ambos se cancelan, el newtons o la unidad en newtons se queda, ya que acordemos que estamos buscando una fuerza, y 2.5 entre 0.25 va a ser igual a 10. Entonces nuestra fuerza F va a ser igual a 10 newtons. Y como vemos aquí, nuestra fuerza F igual a 10 newtons cumple nuestro equilibrio rotacional, ya que 10 por 0.25 es igual a 2.5 newtons metros, y ya sabemos que 5 por 0.5 es igual a 2.5 newtons metros, y de igual manera. Entonces, como el torque en el sentido horario es el mismo que el torque en el sentido antihorario, se cumple que con una fuerza F igual a 10 newtons tenemos equilibrio rotacional. Ahora, cuando no existe este equilibrio rotacional, es decir, que el torque en el sentido horario es diferente al torque en el sentido antihorario, puede haber ciertas situaciones incluso un poco peligrosas. La más sencilla y el ejemplo más fácil para ver torque es el del sube y baja, el tradicional juego en los parques de niños. Como vemos, aquí tenemos una madre y una hija. El sube y baja realmente está diseñado para que ambos estén a misma distancia del pivote, que es este triangulito de acá. Y como la madre pesa mucho más que su hija, pues evidentemente va a caer hacia abajo y va a hacer este torque, que en este caso sería en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque su torque es mucho mayor al tener un peso mayor al de la niña. Este es un ejemplo muy simple, pero hay ejemplos que pueden resultar, o cuando el torque no está balanceado, puede resultar en situaciones un poco más extrañas o incluso peligrosas. Como podemos ver este carrito que cargaba con unos ladrillos, y debido a que el peso de los ladrillos era mucho en comparación al peso normal de la palanca que traía el carrito, este se voltea hacia un lado con todos los ladrillos cayéndose y con el carro también dañándose un poco. Y este es otro ejemplo muy común. El burro o el animal que está llevando este carrito con paquetes de muchas cosas, vemos que al traer el paquete de los carros mucho peso, se lleva completamente para arriba al burro, ya que el torque ejercido sobre esta zona del sistema es mucho mayor al que ejerce el peso del caballo. Por lo tanto, este no puede aguantar con el torque y se va para arriba, ya que su peso es menor al que tienen todas estas cajas. Y su torque, pues consecuentemente también. Ahora, ¿podemos sumar torques? Sí, porque puede que en un sistema haya más de dos fuerzas realizando torque en la misma dirección, como podemos ver en esta imagen. Tanto este peso de 5 newtons como este peso de 2 newtons, ambos tienen un sentido horario en su dirección de torque, en su dirección rotacional. Ambos van hacia el mismo sentido. Por lo tanto, lo que podemos hacer con esos dos torques es sumarlos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es simple. Como podemos ver aquí, lo que tenemos que hacer es calcular primero el torque que causa uno de los pesos y después el torque que causa el otro peso. Y finalmente sumarlos. Si miramos primero la masa que pesa 2 newtons, vamos a ver que uno pesa 2 newtons y está a 0.2 metros de distancia del pivote. Entonces, el torque que va a ejercer va a ser igual a 2 newtons por 0.2 metros o 0.4 newtons metros. Ese es el primer torque. Y el segundo torque va a ser causado por esta masa que pesa 5 newtons.
cuando hay una fuerza de 5 newtons y está a una distancia de 0.5 metros del pivote, calculamos que ese torque es 5 newtons por 0.5 metros o 2.5 newtons metros. Es el mismo que habíamos visto en el ejemplo pasado. Y el torque total, en el sentido horario, en este caso, va a ser el resultado de sumar ambos torques. Torque 1, que es 0.4 newtons metros, y torque 2, que es 2.5 newtons metros. Y sumado nos da que el torque total en el sentido horario va a ser de 2.9 newtons metros. Claramente, en este caso, el sistema no está balanceado porque todas las fuerzas están haciendo un torque en sentido horario y no hay ninguna que haga un torque en el sentido antihorario. Y por último, tenemos que hablar del Principle of Moments o el principio de torque, que básicamente es algo que ya vimos anteriormente, pero en el currículo de Cambridge en IGCSE se le llama Principle of Moments al cuando el sistema se encuentra en equilibrio rotacional. Este es el principio del torque. El Principle of Moments se da cuando el movimiento o el torque rotacional, el movimiento rotacional antihorario, es igual al movimiento rotacional horario. Es decir, todo el torque total horario es igual al torque total antihorario. Eso es lo que nosotros conocemos como Principle of Moments o principio de torque. Y ya con eso cerraríamos el video de hoy. Habrá nuevamente en próximos videos problemas en los que podamos utilizar este concepto, resolviéndolo con las ecuaciones que vimos y con análisis de diagramas de cuerpo libre de los sistemas rotacionales. Pero por ahora lo que queremos saber de torque está todo en este video. Muchas gracias por verlo y los esperamos próximamente.